Eh, Ustedes saben que eh, es interesante lo que algunas de las cositas que no salen en las noticias acerca de la guerra en Ucrania y en Rusia, y es el aspecto religioso de la guerra. Eh, y Putin se está refugiando en ese argumento que él tiene, ¿no? Y, y es que la iglesia ucraniana ortodoxa, que estaba debajo la autoridad de la iglesia rusa ortodoxa, en el 2018 se independizó y se salieron debajo de la cobertura y de la autoridad eclesiástica ellos no tienen papa, del obispo de Moscú. Y para ellos eso fue una herejía, un pecado, una rebelión, algo de... No, feísimo. Y porque el centro de la ortodoxia de ellos no es Rusia, es Kiev, la capital de Ucrania. Entonces ellos quieren recobrar, los religiosos quieren recobrar el, el, el lugar que les pertenecía a ellos, y todo, quieren unificar a todo el territorio bajo la autoridad de la iglesia rusa ortodoxa. Claro, Putin se cubre debajo de eso, pero no es la verdadera intención de él. Él usa eso para decirle a la gente que está reclamando el territorio espiritual que le toca a la Santa Iglesia, ¿no? A la Santa Iglesia de la Madre Rusia. Y es algo que el diablo es experto en esto, que siempre usa, él pervierte o tuerce las verdades de Dios para robar y matar, porque él vino a hacer eso, a robar y a matar. Y nosotros yo no sé exactamente, porque hay muchos expertos proféticos de las profecías que están hablando de todas las profecías que se están cumpliendo. Todavía no estoy seguro de que lo que está sucediendo tiene que ver con las profecías de Ezequiel 38 y 39, porque Ezequiel 38 y 39 suceden después de Ezequiel 37, 36 y 37. Y muchas de las profecías de Ezequiel 36 y 37 todavía no se han cumplido. Entonces, esperemos a ver cómo no se dejen asustar o intimidar por gente que dicen que son expertos en la profecía para asustar a todo el mundo. No, todavía estamos esperando ver lo que va a suceder. Amén. Juan capítulo 6, esta es la novena, la lección 9. Y dice, comienza el capítulo 6, no se olviden de que, porque el capítulo 6 empieza después de esto, ¿Y qué había sucedido antes de esto? Es que Jesús había sanado al enfermo en el estanque de Betesda, y no solamente lo había sanado, pero después el enfermo se metió dentro del templo, cargando con su lecho, y entonces ahí los judíos religiosos empezaron a despotricar en contra no solamente del que había sido sano, pero en contra de Jesús. Y Jesús entonces tiene un enfrentamiento con los judíos religiosos, porque esto comienza el periodo de confrontación de Cristo, ¿no? Y ahora, después de que él sana, es la segunda señal. La primera señal fue hacer agua en vino. La segunda fue sanar a este hombre en el estanque de Betesda, después de tantos años de estar enfermo, que lo sana en el día sábado. En el día sábado. Y ahora viene la tercera señal, que es la multiplicación de panes y peces.
Esta señal está registrada en los 4 evangelios. Así que es importante esta señal. Está en Mateo 16, en Marcos 8, en Lucas 9. Pero como que Juan, mire bien cómo están escritos los evangelios. Los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, lo ponen esta señal de la multiplicación de los panes y los peces después de que Juan se retira. Después de que Jesús se retira a la parte norte de Israel, a Cesarea de Filipos, y ahí es cuando le dice a los discípulos, la gente dice, ¿quién ustedes dicen que yo soy? Esa es la gran pregunta. Y ahí es cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo y tú eres el Cristo de Dios. Los 3 evangelios hablan de esta multiplicación de panes y peces después de que Jesús se retira, se va lejos, porque Cesarea de Filipo está bien al norte. Y ahí entonces él quiere saber a ver cómo los discípulos lo ven, ¿no? Y entonces ahí Pedro hace la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Juan no. Juan mete esta multiplicación de panes y peces en otro contexto, porque la intención de Juan no es simplemente, ustedes saben lo que es una señal es un milagro, pero tiene un mensaje detrás, que es, el énfasis no está en el milagro en sí, pero el énfasis está en el mensaje del milagro, en el significado del milagro. Entonces Juan sabe que Jesús tuvo después del milagro del enfermo en el estanque de Betesda, que Jesús tuvo un encontronazo con los judíos y que la gente lo empezó a cuestionar. Entonces, ¿qué sucede? La gente lo empezó a cuestionar, pero la fe de los discípulos empezó a aumentar. ¿Por qué? Porque en este relato de la señal de los panes y los peces, acá Juan como que pone el énfasis en la reacción de estos muchachos. En Andrés, por ejemplo, en Felipe, en Pedro, cómo ellos vieron esta situación. El énfasis de los otros evangelios, de los 3 evangelios, era que Jesús hizo esta manifestación después de que Jesús se retiró, que ellos lo declararon Jesús el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, el ungido de Dios. Pero Juan acá le pone el énfasis a la reacción de los discípulos. Por ejemplo, el capítulo 6 empieza, ¿no?, contando que el versículo 2, le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús ve a una multitud que lo está siguiendo, y parece ser que Jesús entonces se sube a un monte. La multitud no estaba en el monte, estaba en la tierra. Pero Jesús entonces como que dice, me voy a un lugar más alto. Y dice que Jesús se sube a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Como que Jesús quería tener una reunión privada con sus discípulos. Porque el énfasis acá de Juan, primeramente de Juan, el énfasis acá no está simplemente en la señal, en la multiplicación, está en mostrar el corazón de los discípulos. ¿Por qué? Y porque nosotros somos discípulos, entonces aquí lo mismo que Jesús hace con sus discípulos, esta es una verdad muy simple, lo mismo que Jesús hacía con sus discípulos, hace con nosotros. ¿No? Entonces Jesús se va a una reunión privada
con sus discípulos a un monte, mientras lo seguía una gran multitud. Y dice que estaba, la fiesta de los judíos de la Pascua estaba cerca, y dice que, ahora esto me ministró mucho esta tarde cuando estaba escribiendo esto, porque Jesús entonces alza los ojos, está allá arriba en un monte, hablando con sus 12 discípulos, y él alza los ojos. Versículo 5. Alzó sus ojos y vio. Perdone que haga el énfasis en esto de que él vio, o él miró. Él vio que había venido a él una gran multitud. Es decir, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que él está en un monte hablando con sus discípulos, y de repente la multitud, que nosotros después sabemos que son 5.000 varones, sin contar mujeres y niños, alrededor de, no sé, 15.000 o más personas. Esa es una gran multitud. Y él ve desde arriba del monte que se le va acercando una multitud. Él los miró. Perdóneme que se lo diga otra vez. Él vio a una gran multitud que se le está acercando. Y le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mire ahora lo que Jesús va a hacer. Porque esto nosotros lo leemos demasiado rápido y no le prestamos atención. Entonces Jesús, otra vez lo voy a repetir, Jesús mira a la multitud. Y entonces le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para esta gente? Para toda esta multitud. Y miren lo que dice el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Permítame traducirle este pasaje. Pero esto decía para probar a Felipe, y la palabra probar acá es la palabra probar para encontrar algo bueno. Porque hay otra palabra que significa probar para encontrar algo malo. Probar para encontrar algo malo es cuando el médico te dice, me parece que tu cuerpo tiene una infección porque tenés dolores, vamos a hacer un examen de sangre para encontrar lo que hay, para encontrar algo malo. Okay, esa es una palabra. Eso es lo que Satanás hace. Satanás prueba para encontrar algo malo, para que se te manifieste algo malo. El Espíritu Santo te prueba para que te salga algo bueno. Entonces Jesús, ¿qué hace? Jesús dice que prueba a Felipe, porque mire ahora mire ahora la traducción. Dice, porque él sabía. Y la palabra sabía ahí no es sabía, es veía. Es el verbo ver. Ver. Entonces mire cómo está escrito esto. Jesús está sobre un monte. Vio a la gran multitud que veía. Y él ya vio lo que iba a hacer. Espere. Todavía no había multiplicado nada. Todavía no había multiplicado. Pero al ver una situación imposible, porque comprar comida para 15.000 personas era algo loco, algo imposible. Pero él al ver a la gran multitud que se acercaba, él los vio. ¿Se acuerdan que se lo repetí como 6 veces? Él vio a la multitud, pero él también en la multitud, él vio lo que iba a hacer. Espérese. Porque nosotros cuando vemos una imposibilidad, ¿qué vemos? La imposibilidad.
Jesús cuando ve una imposibilidad, ¿sabe lo que ve? Lo que va a hacer. Mire qué cosa más linda. Él ya vio, en otras palabras, él ya vio la solución. Él ve un problema. Si yo veo un problema, veo el problema. Cuando Dios ve un problema, está mirando la solución. ¿Qué tal? Bueno, entonces Jesús ve la solución, pero estaba probando a Felipe. ¿Se acuerda que yo le dije que Juan presenta todo esto como para mostrar el corazón de los discípulos? No para mostrar la señal, el milagro, pero era para mostrar el corazón de los discípulos. Entonces, Felipe, ¿qué responde? Felipe ve la situación, ve a la multitud y no ve lo que Cristo vio. Cristo vio lo que iba a hacer. Pero él que ve, dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Él hizo cálculos matemáticos. Eso es lo que hizo. Ahora, 200 denarios, dijo, ¿no? Bueno, mire lo que dice Mateo 20, 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a una viña. ¿Sabe lo que era un denario? El salario de un día. 1 denario es el salario de un día. 200 denarios es el salario de 3/4 partes del año. De 9 meses, que no sé, 8 o 9 meses de trabajo. Entonces, mire lo que dice Felipe. Felipe dice, si tendríamos el salario de una persona de casi todo un año, no alcanzaría para darle pan a toda esta gente. Él está haciendo cuentas. Sacó la calculadora y dijo, bueno, no. Necesitamos 200 denarios, no nos alcanza. No nos alcanza. Y bueno, uno de los discípulos, entonces, fíjese, la reacción de Felipe. Quiero decirle que esta dinámica no está en los otros evangelios, solamente está en Juan. Porque otra vez, Juan no quiere demostrar simplemente un milagro de Jesús, él quiere mostrar el corazón de los discípulos. Él como que se mete un poquito más profundo. Y cuando habla de Felipe, mirando una imposibilidad, muestra que Jesús ya veía la solución. Pero Felipe solamente veía dinero. Ahora viene Andrés, el hermano de Pedro. ¿Y Andrés qué dice? Le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Cuidado, porque este muchacho, Felipe no está mostrando ninguna clase de fe. Felipe lo que está haciendo cuentas. Andrés, ¿qué hace? Andrés trae un poquito de fe. Un poco de fe. Porque dice, bueno, yo encontré a un muchacho que tiene 5 panecillos y 2 pececitos. Pero esto no es nada para darle de comer a toda esta gente. Por lo menos le trajo algo a Jesús. ¿Qué le trajo? Un poquito de fe. Un poco de fe. Ahora, claro, aquí esto de los panes tiene un significado muy lindo porque esto no eran panes de trigo. El pan de trigo era un pan bueno. El pan de cebada era un pan... Hoy no, hoy pan de cebada. La cebada, se vende en los lugares de vitaminas, de salud. Pero en aquel tiempo el pan de cebada era el pan más barato que había, el pan de los pobres. Y este nene no tenía 2 peces, tenía 2 pececillos. Dos pescaditos tenía, chiquitos. ¿Por qué? Porque era el almuerzo de un nene, de un chico. 2 sardinitas. Claro que, bueno, momentito, porque en algunos lugares yo he visto sardinas así de grandes, ¿no? Pero eran las chiquitas. Son todas chiquitas, sardinitas. Y entonces, mire qué cosa, porque Andrés viene y le dice, mira,
yo tengo esto, a ver lo que podés hacer. Le está diciendo, a ver Jesús, lo que podés hacer, no sé. Le dijo, tengo un poco de fe. Felipe no. Felipe hizo cuentas. Andrés dijo, por lo menos, tenemos un poquito acá, a ver, pero ¿qué es esto? Entonces, a Felipe, Jesús le iba a mostrar una señal. Para Felipe, Jesús le iba a demostrar de que era superior a todas las estadísticas matemáticas numerológicas. Y a Andrés, ¿sabe lo que le iba a mostrar? Que con un poquito de fe, él iba a hacer un gran milagro. ¿No ve qué lindo? Un poquito de fe. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones, alrededor de, no sé, 10.000, 15.000 personas, mucha gente. Y mire lo que hace ahora. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió. ¿Qué repartió? Los 5 panes, los 5 pancitos y los 2 pescaditos. Eso fue lo que repartió. A cada discípulo le puso un pedacito de pan y un pedacito de pescado. Porque esos 5 pancitos los dividió entre 12. Y los discípulos, y los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismo, de los panes cuanto querían. Es decir, ¿qué hizo Jesús? Jesús le puso un pedacito de pan en la mano, un pedacito de pescado en la mano, y ellos empezaron a darle alimento a la gente. ¿Dónde sucedía la multiplicación? En la mano de los discípulos. Ellos seguían sacando pan y sacando pan. Miren lo que Jesús le está enseñando. Jesús no le está enseñando que Él solamente, mire lo que Jesús bendijo el pan y bendijo los peces. Solamente su palabra de bendición, sucedió algo. Lo que sucedió fue que se empezó a multiplicar el pan y los peces en la mano de los discípulos. La señal empezó a suceder en las manos de los discípulos. ¿Por qué? Y porque ellos recibieron algo poquito y lo salieron a repartir entre 10.000, 15.000, 20.000 personas, no sé cuánto. Esa acción de fe, obedeciendo a Jesús, porque Jesús le dijo, denle de comer ahora, denle, salgan. Tuvieron que tener fe para salir, moverse entre la multitud con un pedacitito de pan. Bueno, ahí dice que se comieron todos cuánto querían. ¿Cuánto querían? Y mire ahora lo que sucede. Esto a mí siempre me fue un cuestionamiento, porque dice que después que comieron hasta saciarse, le dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron. Esta palabra, los pedazos que sobraron, ¿sabe lo que significa? Es abundancia. Es lo sobrante que quedó porque sobró, porque hubo más que abundancia. Es decir, la multiplicación que Jesús obró fue más de lo que ellos necesitaban. Más. Y entonces dice, recójanla para que no se pierda nada. Cuidado ahora. Esto va a ser una señal poderosa. Porque cuando acá dice para que no se pierda nada, es la palabra para que no se corrompa nada. Para que no se arruine nada. Es decir, obvio, si quedó mucho pan, y si quedó mucho pan en el piso, en el suelo, si lo dejaban ahí, ¿qué iba a suceder? En 2 o 3 o 4 días se iba a corromper. Sí. Bueno, Jesús dijo, no. El pan no se puede corromper. Ahora, mire lo que Jesús está haciendo. Le voy a decir por qué. Porque al día siguiente,
Jesús le iba a dar toda una enseñanza del pan de vida. Del pan de vida. Entonces lo que él está haciendo, ¿sabe lo que él hizo con toda esta gente? Les dio era un anticipo de la Santa Cena. De una Santa Cena. Porque nosotros, ¿qué hacemos cuando tomamos la cena del Señor? Es el símbolo de ¿qué? Del cuerpo de Cristo, del pan de vida. Entonces él está sentando a la gente ahí y le está sirviendo una cena. Y le está diciendo, ahora le estoy dando pan. Después ahora lo vamos a ver. Ahora le estoy dando de comer pan, pero yo soy el pan de vida que viene del cielo. Y por eso le dijo, el pan no se puede corromper. Una señal de que el cuerpo de él tampoco se corrompió. 3 días en la tumba y su cuerpo no vio corrupción, ¿no? Entonces, al anochecer, entonces, dice la palabra, Juan dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar. A ver, yo estuve en ese lugar, varias veces, muchas veces estuve. Sí, en este lugar donde Jesús hizo la multiplicación. Y le voy a decir cómo es. El lugar donde hizo la multiplicación es como una colina en forma de anfiteatro, como en forma de semicírculo así, ¿no? Y bajando. Es un semicírculo pero descendiendo. Y cuando desciende directamente al lago de Galilea. Entonces, cuando él enseñaron, él estaba en el monte enseñando y la gente vino y se sentó toda en este tipo de anfiteatro y comió. Pero después que terminaron, lógicamente Jesús y los discípulos estaban arriba de la colina y dice que los discípulos bajaron, descendieron al mar. Es muy fácil de entenderlo cuando uno está en ese lugar. Descienden así y se van a la orilla, que es una playita, no es una playita muy grande, directamente es como que el valle baja así, la colina baja y ya está el agua. Y entonces fíjese que acá Juan dice algo, dice, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y ahora mire lo que dice, y Jesús no había venido a ellos. Juan dice que ellos salieron en la barca, pero salieron solos porque Jesús no se metió en la barca con ellos. Jesús le dijo, ustedes vayan delante mío, y ahora voy a leer lo que dice Marcos, igual en esta situación. Marcos dice, y los que comieron eran 5.000 hombres, Marcos 6, y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, ellos ya habían arrancado, habían salido en el barquito. Capaz que dijeron, nosotros nos vamos en barquito y él se va caminando, no sé. O se toma otro barquito. ¿Y sabe lo que pasó? Que Jesús no lo siguió. Dice que Jesús se fue al monte, la gente se fue toda contenta, y Jesús se fue a un monte alto a orar. Interesante ahora. Porque Jesús entonces le dice, ustedes vayan delante mío, yo me quedo acá saludando a la gente, pero ustedes vayan delante mío, y yo me quedo acá y yo los alcanzo. Pero Jesús no los alcanzó, se fue al monte a orar. Espérese, porque mira ahora lo que dice Marcos. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Una pregunta, ¿qué estaba haciendo Jesús otra vez? En tierra, orando. Estaba orando. Ahora, mire cómo está escrito Marcos. Marcos 6:48. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario.
Una pregunta, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando, pero estaba orando con los ojos abiertos, porque mientras él estaba orando, los estaba mirando. ¿Y por qué los estaba mirando? Porque estaban remando con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Yo quiero que usted visualice este cuadro, porque Jesús está orando y los está mirando. Estaban remando en contra del viento. Y no solamente eso, pero era la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Es decir, es el momento más oscuro de la noche. Porque el momento más oscuro de la noche es el instante antes de que salga el primer rayo del sol. El instante antes en que salga el primer rayito de luz, ese es el momento más oscuro de la noche. Entonces Jesús otra vez está orando, los está mirando, y los está mirando porque el viento les era contrario. Estaban remando en contra de la corriente. Y no solamente eso, pero que el viento les era contrario y estaban remando con gran fatiga. Estos muchachos eran pescadores profesionales, sabían remar, conocían el viento, conocían todo lo que se movía en el mar de Galilea, pero este viento no era natural, era un viento sobrenatural, porque era contrario. Esta palabra contrario, ¿sabe qué significa contrario? Opositor. ¿Quién es el opositor? ¿Quién es el adversario? Este viento era un viento satánico que quería detenerlos para que no vayan al otro lado. ¿Por qué le parece que Jesús se fue a orar? Porque se iban a encontrar con una oposición grande. Se iban a encontrar con una manifestación satánica. Porque le voy a decir ya, espérese. Le voy a decir ya para dónde iban. ¿Quiere saber para dónde iban? Iban a encontrarse con el endemoniado de Gadareno, el Gadareno. ¿Entienden? Y el endemoniado de Gádara no estaba endemoniado con un demonio. Ustedes saben bien. Estaba poseído por legión. Una legión romana tenía 6.000 soldados. Es decir, los demonios que tenía el Gadareno estaban endemoniados. Los demonios estaban endemoniados. Imagínense. Y no solamente eso, que Gádara, legión, no era un demonio, era un principado. Después se lo explico eso. Después cuando entramos a eso. Entonces, ¿qué pasa? Viene el viento contrario, los quiere detener. Jesús está orando. Jesús está orando en el momento más oscuro de la noche. Y dice Juan que se levantaba en el mar un gran viento que soplaba, pero cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Es decir, ¿qué hace Jesús? Vio que estaban remando con gran fatiga, siguió orando y oró, pero los dejó remar. Los dejó que se cansen un poquito, hasta que la situación estaba imposible. Y cuando la situación se transformó en una imposibilidad, porque no iban para atrás, para adelante, Jesús se baja de la colina, empieza a caminar sobre las aguas, y dice Marcos 6 que viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y gritaron. No lo reconocieron. Era un fantasma, era un espíritu. Porque todos le veían y se turbaron. Es decir, Jesús venía caminando en contra del viento contrario, porque el viento contrario venía de allá hacia ellos y Jesús viene detrás.
Jesús viene atravesando, cortando por el viento contrario como si fuera nada. Y tuvieron miedo, dice Juan. Pero ¿sabe lo que él le dijo? Le dijo, yo soy. No temáis. ¿Sabe lo que significa yo soy, no? Yo soy es el nombre de Dios. Ahí él se identificó de quién era. ¿Quién era? Yo soy. Yahweh. Yo soy. El que soy. El Señor. ¿Y cuál es la señal? Que Él es la señal, que Él es el Señor de la naturaleza. Porque según la masa de un cuerpo, no puede flotar en el agua. El cuerpo tiene una masa más pesada que el agua. Un pedacito de papel puede flotar, pero un cuerpo que es más pesado no. Y Jesús entonces es el Señor de la naturaleza y llega hacia ellos y los saca. Se mete en el barco y los saca y llega a la destinación final. Y ahora Jesús entonces, llegan allá y ¿qué pasa? Hay una gente que lo está esperando y la gente estaba al otro lado del mar y vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús había entrado con ella, con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. La gente vio cómo se fueron solos. Pero las otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron hasta Capernaum, buscando a Jesús. Mire, de Tiberias a Capernaum. ¿Saben dónde está Tiberias? En el punto norte del lago de Galilea. Y Capernaum está en el punto sur. En un barco con motor, esa travesía dura como media hora. En un barco a remos, no sé cuánto duró. Y dice que lo encontraron al otro lado del mar y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y le dice, ustedes me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Entonces ahora viene la primera sección de todo este pasaje del capítulo 6. Hay 3 secciones. Hoy vamos a cubrir la primera. Primero Jesús habla con la multitud, ¿no? Después habla con los judíos y al final habla con sus discípulos. Son 3 secciones. Mire lo que él le dice a la multitud. Ustedes vieron la señal. Espérense. Ustedes vieron la señal de Jesús. Y ahora él cuestiona los motivos. Esta fue la gente que vieron, que comieron el pan. Ellos estuvieron ahí, vieron la multiplicación. Y Jesús le dice, ustedes no me buscan porque me están buscando a mí. Ustedes buscan porque quieren comer más pan. Y entonces él le dice, ustedes están buscando pan para el estómago, el pan material, pero hay otro pan espiritual, pan para sus almas. Y le dice a la multitud entonces, ustedes quieren pan material, pero hay un pan espiritual que ustedes tienen que comer. Y entonces ellos le responden, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y traducido este pasaje significa, ¿qué debemos hacer con nuestras manos? Es decir, cuando un judío decía, ¿qué tengo que hacer? Es ¿qué ley tengo que obedecer? ¿Qué mandamiento de la Torá tengo que obedecer? Para poner en práctica, para obrar, para trabajar las obras de Dios. ¿Qué mandamiento? Porque para ellos, el único mandamiento que existían eran los mandamientos de Moisés. Entonces le dice, Rabino, ¿qué mandamiento de las 613 leyes que Moisés nos dejó, cuál tenemos que obedecer? Y respondió Jesús y le dijo, no, hay una obra sola nada más que ustedes tienen que hacer. Una sola. ¿Ustedes están buscando una en las 613 leyes? No, hay una sola. ¿Y cuál es? Esta es la obra de Dios. Que creáis en Él que Él ha enviado. Es decir, creen en el Cristo, el enviado de Dios, porque Él fue enviado por Dios. Que crean en el que Dios envió.
Y saben, esa palabra envió es la palabra apóstol. Crean en el apóstol que Dios envió. Y entonces, miren lo que le dice esta gente. No se olviden que esta es la gente que habían comido. ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Recién habían visto panes y peces multiplicados. Pero ahora Jesús les dice, obras de Dios. Tienen que creer para hacer las obras de Dios. Entonces ahora ellos están diciendo, oh, pero esto es algo distinto. ¿Qué tenemos? ¿Qué ley? Y Jesús le dice, esto no es una ley que hay que cumplir. Esto es que hay que creer, hay que poner fe en aquel que Dios envió. Y entonces, como ellos no entendieron, ¿qué hace Jesús siempre? ¿Se acuerdan lo que hizo con la samaritana? Cuando no entendió, le sacó algo del Antiguo Testamento. ¿A qué le hizo Nicodemo? Cuando Nicodemo no entendió, le sacó lo de la serpiente del Antiguo Testamento. Esta gente tampoco entendieron y le saca algo del Antiguo Testamento, de la ley. Y entonces le dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Pero lo que pasa es que el maná vino, pero cuando ellos entraron a la tierra prometida, se terminó el pan. Se fue el maná. Se fue el agua de la roca. Y entonces Jesús le dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es decir, el pan de Moisés se terminó, pero ahora el Padre dice, les va a dar un verdadero pan que no se termina. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, y mire lo que dice, y da vida al mundo. Y ahí no dice y da, ahí dice y está dando vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos este pan de comer, danos siempre este pan de comer. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo les he dicho que aunque me habéis visto, todavía no creéis. Aunque vieron la señal, todavía no me creen. La segunda señal es a los judíos. Mañana la completamos. Y la tercera sección es a los discípulos. Ustedes se dan cuenta cómo está escrito el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no está escrito simplemente mostrando y hablando de los milagros que Jesús hizo. Juan habla un poquito más profundo. Dice, Jesús hizo estos milagros, pero el verdadero significado del milagro era otro. Él multiplicó panes y peces, pero ese no fue el milagro. El milagro fue que Jesús vino a hablar del pan de vida. ¿Entiende? Así está escrito el Evangelio de Juan. Por eso es distinto a los otros tres. Pues los otros tres te hablan de los milagros, de la sanidad, de la liberación. Juan te está diciendo, no, pero esto tiene otro significado. Cuando Jesús sanó al enfermo en Betesda, tuvo un enfrentamiento con los judíos y dijo esto y esto y esto y esto. Porque es como que él hizo esa señal para decir esto. Ahora dice, ahora él multiplica estos panes porque quiere identificarse como el pan de vida. ¿Me entienden? Terminamos.